Llegó a casa poco después de la 1 de la madrugada. Una primera cita, luces navideñas, risas. Incluso envió fotografías a su padre para mostrarle que había pasado una buena noche. A las 3:41 de la madrugada, su teléfono enmudeció cerca de un embarcadero situado a 13 kilómetros de distancia. Su automóvil, cerrado con llave, quedó abandonado en el lugar. Heather Elvis tenía 20 años y había desaparecido. Años más tarde, 2 personas fueron declaradas culpables de secuestrarla, pero Heather nunca fue encontrada. Si historias como esta merecen ser recordadas, quédense conmigo. Heather Rachel Elvis creció en el condado de Horry, en Carolina del Sur. Era la hija mayor de Terry y Debbie Elvis y la hermana mayor de Morgan. Quienes la conocían la describían como una joven emotiva, sociable y llena de esperanza. Se había graduado de la escuela secundaria St. James en 2011. A finales de 2013 vivía en la zona de Carolina Forest junto con su compañera de piso, Brianna. Trabajaba como anfitriona en los restaurantes Tilted Kilt y House of Blues y estudiaba cosmetología. Ya tenía asegurado un nuevo empleo en un salón de belleza. Estaba entusiasmada con esa oportunidad. Intentaba construir algo sólido para su futuro. Sus amigos afirmaron que en diciembre de 2013 Heather se esforzaba por salir adelante y tenía buenas razones para querer un nuevo comienzo. A principios de ese año, Heather había conocido a un hombre llamado Sidney Morer a través de su trabajo en el restaurante. Sidney tenía aproximadamente 37 o 38 años. Estaba casado. Tenía hijos. Se dedicaba a labores de reparación y mantenimiento en restaurantes de la zona, y así fue como entró en la vida de Heather. Le llevaba café, pasaba tiempo en el restaurante. Sus compañeros de trabajo lo notaban. Algunos incluso se burlaban de Heather por tratarse de un hombre casado. Aún así, la relación se prolongó durante varios meses. Después, en el otoño de 2013, la esposa de Sidney se enteró de todo. Tammy Morer confrontó directamente a Heather. Según testigos, llamaba repetidamente a su lugar de trabajo. La gerente de Heather declaró posteriormente que, a causa de esas llamadas, Heather perdió horas laborales. Una compañera de trabajo testificó que Heather parecía genuinamente atemorizada por Tammy. Según la fiscalía, durante ese periodo Tammy le envió mensajes hostiles, de tono amenazante. Heather, según consta, respondió a uno de ellos diciendo que creía que Tammy estaba obsesionada con ella y que ya no tenía motivo alguno para preocuparse. Con el tiempo, la relación terminó. Brianna, la compañera de piso de Heather, relató que Sidney la llamó para poner fin a todo y que aquella llamada la dejó humillada y emocionalmente destrozada. Pero a comienzos de diciembre, los amigos de Heather creían que el contacto con los Morer había cesado por completo. Heather estaba rehaciendo su vida. Asistía a la iglesia junto con Brianna. Estaba a punto de comenzar un nuevo empleo. Y la noche del 17 de diciembre de 2013, tuvo su primera cita con un hombre llamado Steven Schiraldi. Fue una velada tranquila. Recorrieron la ciudad admirando las luces navideñas. En el estacionamiento del centro comercial Inlet Square Mall, él le enseñó a conducir un automóvil con transmisión manual. Ella reía. Tomó fotografías y se las envió a su padre y a Brianna. Schiraldi la dejó en su apartamento de Carolina Forest aproximadamente a la 1:15 de la madrugada del 18 de diciembre. Fue la última persona conocida en ver a Heather Elvis con vida. La policía interrogó posteriormente a Schiraldi y lo descartó por completo como sospechoso. Aproximadamente 20 minutos después de que Heather llegara a casa, su teléfono recibió una llamada. Provenía de un teléfono público. Grabaciones de videovigilancia mostraron después a Sidney Morer utilizando un teléfono público cerca de una gasolinera alrededor de la 1:35 de la madrugada. La llamada se prolongó varios minutos. Cuando la policía lo interrogó por primera vez, Sidney negó rotundamente haberla realizado. Pero los investigadores contaban con las grabaciones. Al mostrárselas, cambió su versión. Admitió haber llamado. Dijo que solo quería pedirle a Heather que lo dejara en paz. Esa contradicción se convertiría más tarde en la base de una condena penal independiente en su contra. Pero primero, lo verdaderamente importante es lo que ocurrió después de esa llamada. Heather se comunicó poco después con su compañera de piso, Brianna. Según Brianna, Heather lloraba. Le contó que Sidney la había llamado desde un número que no reconocía, que se había disculpado, que le dijo que había dejado a Tammy, o que estaba a punto de hacerlo, que quería verla. Brianna le aconsejó que no fuera. Le dijo que durmiera primero y que lo pensara por la mañana. Brianna creía que Heather había accedido a quedarse en casa. Pero aproximadamente a las 2:29 de la madrugada, el teléfono de Heather comenzó a realizar llamadas. Intentó comunicarse con el teléfono público. Intentó comunicarse con Sidney. El dispositivo se desplazó por distintas zonas de Carolina Forest. Alrededor de las 3:17, el teléfono de Heather se conectó con el de Sidney. Esa llamada duró aproximadamente 4 minutos. Después de esa llamada,
El teléfono de Heather comenzó a desplazarse hacia el embarcadero Peachtree Boat Landing. Alrededor de las 3:37, su teléfono intentó llamar a Sidney nuevamente, luego otra vez a las 3:39, y una vez más a las 3:41. A las 3:41 de la madrugada, cesó toda actividad telefónica significativa cerca de la zona del embarcadero Peachtree, a orillas del río Waccamaw. Y aproximadamente a la misma hora, cámaras de vigilancia privadas ubicadas a lo largo de la ruta entre la residencia de los Morer y el embarcadero Peachtree registraron algo relevante. Una camioneta Ford F-150 de color oscuro se dirigió hacia el embarcadero aproximadamente a las 3:36 y de nuevo a las 3:39. Después, alrededor de las 3:45 y las 3:46, una camioneta oscura similar fue registrada circulando en dirección contraria. Los Morer habían adquirido recientemente una Ford F-150 de color negro. La placa de matrícula no era visible en las grabaciones. Un perito forense en análisis de video declaró durante el juicio que, con base en distintas pruebas, entre ellas el análisis del patrón de dispersión de los faros, la camioneta que aparecía en las grabaciones correspondía al vehículo de los Morer. La defensa cuestionó esta conclusión, alegando que la identificación era subjetiva y poco fiable. El Tribunal de Apelaciones de Carolina del Sur confirmó posteriormente la admisibilidad de dicho testimonio pericial. Había otro detalle relacionado con la camioneta. Contaba con un sistema de navegación. Los investigadores comprobaron que los datos de desplazamiento correspondientes a la noche de la desaparición de Heather no estaban disponibles. El sistema o la tarjeta que registraba su información había sido desconectado o retirado durante ese periodo crucial. La Fiscalía consideró este hecho profundamente sospechoso. La defensa cuestionó esa interpretación. Alrededor de las 4 de la madrugada del 18 de diciembre, un oficial de patrulla advirtió un automóvil solitario en el embarcadero Peachtree Boat Landing. Se trataba de un Dodge Intrepid verde, modelo 2001. El vehículo estaba cerrado con llave. Las ventanas no estaban rotas, no había señales visibles de forcejeo, ni dentro ni fuera del automóvil, pero faltaban el teléfono, el bolso, la billetera y las llaves de Heather. El vehículo permaneció en el lugar. Al día siguiente, 19 de diciembre, la policía lo relacionó con Heather y se puso en contacto con su padre. Terry Elvis acudió al embarcadero y encontró el automóvil de su hija. La desaparición de Heather fue reportada el 19 de diciembre. Los investigadores actuaron con rapidez. Interrogaron a Schiraldi y lo descartaron por completo. Se comunicaron con sus lugares de trabajo, revisaron los registros de su teléfono, rastrearon el embarcadero y las zonas circundantes. Buzos inspeccionaron el río Waccamaw. Voluntarios del QE Center organizaron una amplia operación de búsqueda en enero de 2014. Unos restos hallados cerca de la zona a finales de diciembre resultaron pertenecer a un hombre no identificado, sin relación con el caso. Otros restos encontrados en Florida también fueron descartados. La familia de Heather creó la página de Facebook Find Heather Elvis. Organizaron vigilias, búsquedas voluntarias y campañas en redes sociales. La recompensa comenzó en $10,000 y llegó a alcanzar los $30,000. Terry Elvis declaró públicamente que nunca dejaría de buscar a su hija. Mientras tanto, los investigadores mantenían una estrecha vigilancia sobre Sidney y Tammy Morer. Imágenes de las cámaras de seguridad de una tienda Walmart mostraron a Sidney comprando una prueba de embarazo la misma noche en que Heather desapareció. Él y Tammy afirmaron que la prueba era para ella. Sin embargo, la fiscalía señaló que las compañeras de trabajo de Heather habían notado cambios físicos en ella durante ese periodo y que la propia Heather había hablado sobre la posibilidad de estar embarazada. Una prueba realizada en el restaurante había arrojado un resultado erróneo. La fiscalía sostuvo posteriormente que un posible embarazo podría haber constituido un móvil. El embarazo nunca fue confirmado médicamente. El 21 de febrero de 2014, la policía ejecutó una orden de registro en la propiedad de los Morer. Sidney y Tammy fueron detenidos. Se les imputaron cargos de secuestro, homicidio y obstrucción a la justicia, además de otros delitos. Los cargos de homicidio no fueron el final de la historia. Fueron el comienzo de un proceso judicial largo y complejo. En marzo de 2016, la fiscalía retiró los cargos de homicidio contra ambos. También se retiraron los cargos por exhibicionismo indecente y el cargo de obstrucción contra Tammy. El retiro se realizó sin perjuicio, lo que significaba que dichos cargos podrían, en teoría, volver a presentarse si surgían nuevas pruebas suficientes. Pero por el momento quedaron sin efecto. El cargo de obstrucción contra Sidney se mantuvo vigente. Los cargos de secuestro también permanecieron en pie. La familia quedó decepcionada. Pero Debbie Elvis declaró que seguía confiando en que la justicia podría llegar a través de los casos de secuestro.
En junio de 2016, Sidney enfrentó su primer juicio por secuestro. La fiscalía presentó como prueba la relación extramatrimonial, la llamada desde el teléfono público, los registros telefónicos, la cronología de los hechos en el embarcadero Peachtree, las grabaciones de la camioneta y el testimonio de la compañera de piso, además de las pruebas relacionadas con el embarazo. La defensa argumentó que el Estado solo había demostrado que Sidney y Heather mantenían una relación complicada, no que él la hubiera secuestrado. El jurado no logró llegar a un veredicto unánime. Según se informó, 10 jurados se inclinaban por la condena y 2 no. El juez declaró el juicio nulo. Un juicio nulo no equivale a una absolución. El caso no había terminado. En 2017, Sidney fue juzgado por obstrucción a la justicia. Inicialmente había negado haber utilizado el teléfono público. Las grabaciones demostraron lo contrario. Solo admitió la verdad cuando se le confrontó con dichas imágenes. Un jurado lo declaró culpable. Recibió una condena de 10 años, con abono del tiempo ya cumplido bajo custodia. Su condena fue posteriormente confirmada en apelación. En 2018, Sidney y Tammy fueron acusados de conspiración para secuestrar a Heather. Ahora la fiscalía podía argumentar que ambos habían actuado en conjunto para atraerla. El juicio de Tammy comenzó en octubre de 2018. La fiscalía dedicó 11 días a presentar su caso. Los investigadores describieron las comunicaciones hostiles, la relación extramatrimonial, el posible embarazo, los patrones de llamadas telefónicas, la cronología del teléfono público y el embarcadero, y las pruebas relacionadas con la camioneta. La fiscalía describió a Tammy como una persona controladora y celosa, y argumentó que su hostilidad hacia Heather constituía un móvil claro. Tammy declaró en su propia defensa. Negó estar involucrada. Afirmó que ella y Sidney mantenían un matrimonio abierto y que la relación extramatrimonial no representaba realmente una amenaza para ella. Dijo que la prueba de embarazo era para ella misma. Aseguró que no había estado en el embarcadero Peachtree. Declaró que, hasta donde ella sabía, la camioneta tampoco había ido allí. Cuestionó la interpretación de los hechos presentada por la fiscalía. La defensa sostuvo que el Estado contaba con una teoría, pero no con pruebas concluyentes. Señaló la ausencia de un cuerpo, de sangre, de una escena del crimen confirmada y de testigos presenciales del secuestro. Sin embargo, la fiscalía argumentó que, conforme a la legislación de Carolina del Sur, el secuestro no requería necesariamente una captura violenta captada en cámara. El delito también podía configurarse mediante el engaño o la persuasión fraudulenta, es decir, atraer a una persona mediante falsas promesas. La fiscalía sostuvo que Sidney había engañado a Heather haciéndole creer que quería dejar a Tammy y volver con ella, y que ese engaño fue lo que la llevó hasta aquel embarcadero en plena noche. El jurado declaró a Tammy culpable de secuestro y de conspiración para secuestrar. Fue condenada a 2 penas concurrentes de 30 años. El nuevo juicio de Sidney se celebró en septiembre de 2019. La fiscalía volvió a presentar las pruebas relacionadas con el teléfono público y la camioneta. También se escuchó el testimonio de un hombre llamado Donald DeMarino, identificado como pariente de Tammy. DeMarino declaró que Sidney le había mostrado una fotografía de Heather después de su desaparición y que en dicha imagen Heather parecía no estar con vida y presentaba arañazos en el rostro. El juez limitó hasta qué punto los testigos y la fiscalía podían profundizar en este tema, dado que Sidney estaba siendo juzgado por secuestro, no por homicidio. El testimonio de DeMarino era una declaración testimonial y la fotografía, según consta en los registros disponibles, no había sido autenticada de manera independiente como prueba forense. Aún así, el jurado escuchó su relato. La fiscalía también mostró grabaciones de cámaras de seguridad domésticas que interpretó como el momento en que Sidney lavaba la camioneta Ford 150, la aspiraba por dentro y quemaba los trapos utilizados durante la limpieza. Argumentó que esto reflejaba conciencia de culpabilidad. La defensa replicó que lavar una camioneta relativamente nueva no era inusual y que quemar desechos en el patio era una práctica habitual tanto para los Maurer como para sus vecinos. Tras aproximadamente 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Sidney culpable de secuestro y de conspiración para secuestrar. Fue condenado a 2 penas concurrentes de 30 años. En 2023, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Sur confirmó ambas condenas. El tribunal rechazó los argumentos relativos a la insuficiencia de pruebas, a la improcedencia del testimonio pericial, al perjuicio indebido derivado de las pruebas de comunicaciones, a cuestiones de jurisdicción territorial y a la exclusión de ciertos testigos de la defensa. El tribunal concluyó que el Estado había presentado pruebas circunstanciales sustanciales que respaldaban los veredictos. Las solicitudes de revisión adicionales fueron denegadas. 2 jurados en 2 juicios distintos llegaron a la misma conclusión.
Sidney y Tammy Maurer secuestraron a Heather Elvis y conspiraron juntos para hacerlo. Pero los veredictos solo respondieron a una parte de la pregunta. Las condenas establecieron que el secuestro había ocurrido. No establecieron a dónde fue llevada Heather después del embarcadero. No determinaron la causa ni las circunstancias de su muerte. No confirmaron su embarazo. No derivaron en una condena por homicidio, porque esos cargos habían sido retirados años antes. Y no trajeron a Heather de vuelta a casa. ¿Qué le dijo Sidney a Heather durante aquella llamada de 4 minutos a las 3:17 de la madrugada? ¿Por qué condujo hacia ese embarcadero después de que Brianna le pidiera que se quedara en casa? ¿Quién estuvo físicamente junto a Heather en esos últimos minutos antes de que su teléfono enmudeciera? ¿Por qué ninguno de los dos condenados ha revelado dónde se encuentra? Terry Elvis afirmó que jamás se rendiría. Más de una década después de que un oficial de patrulla encontrara un automóvil verde, solitario y cerrado con llave, en un embarcadero de Carolina del Sur, la familia Elvis cuenta con 2 condenas por secuestro, cuenta con sentencias dictadas, cuenta con apelaciones que fueron rechazadas, no cuenta con Heather. El tribunal respondió a una pregunta. 2 jurados determinaron qué se le hizo y quiénes fueron los responsables, pero la pregunta con la que la familia de Heather se despierta cada mañana no ha sido respondida en ningún tribunal, en ningún expediente ni por ningún jurado. ¿Dónde está Heather Elvis?